tema de trabajo de hace muchísimos años ha sido justamente el impacto de los cultivos sobre la fauna silvestre y en especial sobre las ranas, que es nuestro tema principal de trabajo. Em, para contar un poquito la historia de por qué empezamos a estudiar esto, básicamente yo soy herpetólogo, o sea, siempre estudié las ranas, eh, ecología, biología, y empecé muy joven, allá ya por el año 92 ya estaba estudiando este tema, y a partir de que se irrumpe este modelo de, de- de- de soja transgénica en Argentina, observamos enormes cambios en los ecosistemas y empezamos a tratar de interpretar cómo iba a afectar eh, a este grupo de organismos. Eh, por eso mismo que si ustedes ven esto por ahí dirán, en ese momento, ahora con el diario del lunes, es fácil querer publicar este tipo de cosas en un medio de comunicación, pero imagínense que esto yo lo publiqué en el año 2001, o sea, hace casi 20 años. ¿Y por qué yo ya había sospechado que esto iba a pasar? Porque leyendo bastante literatura, sobre todo de anfibios de Australia, había creado el glifosato particularmente, que era el herbicida que se utilizaba en este nuevo modelo productivo, enorme problema y justamente en los anfibios. Los anfibios habían sido ya, para esa época, de los organismos más afectados. Obviamente nosotros en la Argentina no teníamos ni la remota idea de lo que estaba pasando y solamente los que nos dedicábamos un poco al estudio de este tipo de cosas, no, nos fuimos un poco dando cuenta. Pero para los que no conocen tanto del tema, se marca generalmente este como el comienzo, ¿no?, de un nuevo sistema productivo argentino, que fue un decreto de 1996, y a veces cuando uno piensa que la historia se repite, la historia se repite, no hay duda. En este decreto de 1996, quien entonces era ministro de Agricultura, Felipe Solá, no sé si les suena, pero creo que sigue estando ahora, fue quien autoriza el ingreso a la Argentina, y Argentina es el primer país del mundo, excepto Estados Unidos, obviamente, que fue donde se inventó, en donde se permitió el cultivo de soja transgénica. O sea, empezó en Estados Unidos y a los 2 o 3 meses ingresa a la Argentina sin ningún tipo de estudio por parte de Argentina, obviamente, solamente ingresa con una carpeta que manda la empresa Monsanto. Esa carpeta ni siquiera estuvo traducida al idioma nuestro, al español, muy poco estaba traducido y en un trámite express se aprueba. Pero eso básicamente después uno que se pone a estudiar un poco del tema entendió por qué pasó. Eso pasó fue una estrategia comercial de venta, ya que inmediatamente ingresa a la Argentina, cambia el modelo productivo y emigra a todos los países de la región. ¿Cómo emigra esa soja? Y emigra de contrabando. O sea, ni Brasil, ni los países ni Paraguay, ni Uruguay, ninguno de esos países autoriza la soja transgénica, pero se va de contrabando de Argentina. Entonces, en cuestión de 5 o 6 años, gran parte de América del Sur está, diríamos, de alguna manera invadida por este cultivo. Bueno, esa es la parte eh, que es, diríamos, un poco de historia. Pero bueno, este yo lo marco más o menos como el comienzo de eso. A partir de ese ingreso de la soja transgénica se ve en nuestro país y en todas las regiones, tanto en La Pampa, el NEA y el NOA, un enorme incremento de la expansión de las áreas sembradas. Porque antes, si bien Argentina siempre fue un país agroexportador, pero también había mucha ganadería, había otro tipo de explotación agropecuaria, pero a partir de los enormes rindes y de los commodities estos que empezaron a surgir, las zonas agropecuarias se expandieron en forma exponencial en gran parte de Argentina y en pocos años llegó a cubrir más de la mitad de nuestro país los cultivos de soja transgénica. Obviamente
esta expansión de los cultivos vino acompañada de una expansión en el uso de agroquímicos, porque esta soja depende de un herbicida que era la modificación genética esa que hacía que se pueda cultivar. O sea, las plantas son resistentes al herbicida glifosato, entonces se utiliza el herbicida glifosato para que estas plantas crezcan. Entonces, obviamente, el crecimiento de este herbicida también fue exponencial con un montón de problemáticas que fueron surgiendo a medida que pasó el tiempo. Empezó a haber resistencia de las malezas y otro montón de cosas que hizo que cada vez se tenga que usar más y de hecho cada vez se usa más. Rápidamente Argentina se posiciona en cuestiones, en 15 años aproximadamente, se posiciona como el tercer país productor del mundo de soja transgénica, luego de Estados Unidos obviamente y de Brasil. Pero si más o menos nosotros hacemos hincapié en la superficie que tienen estos tres países, nos podemos dar cuenta que tanto Estados Unidos como Brasil son países enormes al lado de Argentina. O sea que nosotros produzcamos casi un 60% en relación a la superficie que tenemos comparando con estos tres países, nos hace que la cantidad de superficie que ocupemos sea muchísimo mayor. De hecho, hubo algunos intentos allá también hace algunos años, todo este tipo de cosas, debido a la gran resistencia que se ha tenido a la implementación de estos cultivos, se han ido retirando, pero se hacían este tipo de propagandas, ¿no? Obviamente con un interés de que esto se expanda, que no tenga fronteras de alguna manera, pero esto reflejaba eso que yo le expliqué hace un rato, de que, entró por Argentina y lo que faltó poner acá, que todo esto que se hizo fue en forma ilegal en un principio. Porque otro detalle también bastante interesante de marcar es que nunca Monsanto cobró la patente por la soja transgénica. O sea, la soja nunca cobró la patente. O si los intentos fueron muy pocos. O sea, el negocio no era la semilla transgénica. El negocio evidentemente era la venta del glifosato y le salió bastante bien. Bueno, eso implicó, si ya nos vamos al nivel de los ecosistemas, implicó que la tasa de desmontes de Argentina, que siempre fue bastante grande, subiera en forma muy, muy dramática. O sea, se empezaron a deforestar aproximadamente 300.000 hectáreas por año a un ritmo frenético, que si se hubiera llevado eso a 100 años, hubiéramos exterminado con todos los bosques de la Argentina. Obviamente esto tuvo un límite cuando ya llegó al límite hasta donde podía llegar la soja, que es el mapa que mostramos al principio. Eso empezó a pasar a partir del 1996. Y llegó hasta lugares que uno puede pensar, bueno, no sé, se ocupa se ocupa la Pampa, se ocupó regiones secas, pero llegó a los humedales. Y como si la historia se estaría repitiendo, todos me imagino que estamos bastante informados de qué está pasando ahora en los humedales de Argentina. Bueno, parte de lo que está pasando ahora con las quemas, que es una de las quemas más grandes, de las quemas de humedales más grandes del siglo que tiene nuestro país, tiene que ver con esto. La soja llegó, o estos cultivos de soja, llegó hasta las islas del delta del río Paraná. De esto mucho no se habla, estas fotos son fotos inéditas que me la pasaron aficionados a andar que hacen vuelos de planeadores y demás, y fueron tomando estas fotos, pero estas fotos no son muy fáciles de encontrar, o las que estuvieron dando vueltas se han encargado de que no aparezcan, y menos ahora. Estas fotos tienen como 6, 7, 8 años. O sea, lo que se hacía en el delta, se empezaba de alguna manera a tapialar con albardones y terraplenes, imagínense que este limo que queda cuando baja el río es una tierra extremadamente fértil, o sea que los rindes que tuvieron en esos tiempos, ahora todo esto está totalmente seco, por eso está todo incendiando,
pero en los momentos que el río dejaba oportunidad de sembrar, los rindes eran realmente extraordinarios. O sea, valía la pena, llevaban con helicópteros, acercaban, subían las máquinas, llevaban las máquinas para poder hacer esto justamente en las islas del Delta. Pero bueno, ahora vayamos ya directamente a lo que es más el motivo de esta charla, que son las ranas, de alguna manera. La herpetología es lo que nos ha llamado a estudiar este tipo de cosas. Acá hay una especie de explicación que no es que la tuvimos en el momento que empezamos a estudiar, sino que fue surgiendo a medida que pasó el tiempo. Acá si nosotros vemos, o sea, yo en este momento estoy acá, acá, entre las ciudades de Paraná y Santa Fe, en lo que se denomina el valle aluvial del río Paraná. Entonces, primeramente acá vamos a ver un mapa de las áreas sembradas con soja de la República Argentina y los colores indican las zonas más productivas. Esto, que es más oscuro, es la zona núcleo de producción. ¿Qué quiere decir la zona núcleo de producción? Donde se produce la mayor cantidad de hectáreas, de toneladas por hectárea o de quintales por hectárea. Zona núcleo primaria, después zona núcleo secundaria y zona núcleo terciaria. Esta es zona núcleo. Si vemos este otro mapa, encontramos las ecorregiones de Argentina, en donde vemos la región chaqueña, mesopotámica, pampeana, etcétera, etcétera. Para los que nos gusta la ecología y que hacemos ecología, enseguida identificamos este área como un área ecotonal. ¿Qué quiere decir ecotonal? Que las distintas regiones se entrecruzan. Bueno, las áreas ecotonales suelen ser las áreas muy diversas. ¿Por qué? Porque se encuentran fauna, la fauna, en este caso la fauna chaqueña, se encuentra con la fauna mesopotámica, con la fauna pampeana, y todas de alguna manera están en este lugar y hacen que, este es un estudio muy interesante hecho por el querido Ismael Ditada allá por los años 2005, me parece, no recuerdo ahora la fecha, en donde se hicieron isolíneas de diversidad, de ranas, ¿no? de anfibios. Estas isolíneas representan isolíneas de diversidad. Y la mayor diversidad por lo menos de la zona central de Argentina, está justamente acá. Justamente por esta cuestión, ¿no? Que se encuentran los distintos ecosistemas y las distintas regiones geográficas. Entonces, si comparamos los tres mapas, tenemos como una especie de combo explosivo, ¿no? La mayor diversidad de ranas y el mayor uso de agroquímicos, porque esto que quiere decir que exista la mayor producción es acompañado por el mayor uso de agroquímicos, básicamente de glifosato y un montón de cosas más. Pero también los anfibios habían sido ya identificados por los herpetólogos especialistas de todo el mundo, también por los argentinos que muchas veces hemos colaborado en algunas de estas obras, como los animales que estaban siendo muy afectados por la agricultura, por la agricultura. Y ya por el año 2005, los herpetólogos conservacionistas de gran parte del planeta aconsejaban estudiar los efectos de los contaminantes en una variedad de grupos de especies y de hábitats distintos. Y marcábamos a América Latina como como el continente en donde encontrábamos el mayor problema de declinación de anfibios del mundo. Hay muchos trabajos que uno puede referenciar en donde generalmente la agricultura entra en conflicto con la naturaleza, por llamarlo de alguna manera, en este caso con los distintos grupos de animales y de plantas que habitan naturalmente los ecosistemas. Y si vamos a los vertebrados terrestres, justamente son los anfibios los que más entran de alguna manera en conflicto, o para decirlo de otra manera, que son afectados por la agricultura. Básicamente, los mayores problemas que tienen las ranas y la agricultura es la destrucción de los hábitats y el uso de agroquímicos. Los anfibios, para los que no conocen,
no son animales que se desplazan mucho. O sea, los anfibios suelen tener un home range, quiere decir que donde nacen, generalmente siguen viviendo en charcas cercanas, se desplazan muy poco, o sea que si un hábitat se destruye, eh, toda esa población local probablemente desaparezca. O sea, hay otras especies o otro tipo de animales, que puede ser reptiles, ni hablar las aves, que tienen capacidad de desplazarse y buscar otro lugar. Las ranas esa capacidad no la tienen. Entonces, cuando se destruye un hábitat, se seca un humedal o se contamina un hábitat, esas poblaciones desaparecen. No quiere decir que se extinga la especie. Simplemente son poblaciones que ya no van a estar más. Por eso mismo las ranas son muy vulnerables, y algunas especies más que otras, sobre todo las que son del tipo arborícolas, que la palabra lo dice, si son arborícolas necesitan hábitat con vegetación un poco más grande, o tipo un poco más alta diríamos, y eso es lo primero que desaparece. Ya vamos a ver que son las especies terrestres las que más de alguna manera se ajustan a estos ecosistemas nuevos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una especie de un pequeño review de qué fuimos estudiando a partir de esos años 90 entrando los años 2000. Lo primero, también para explicar un poco eh, qué significa hacer estudios ecotoxicológicos, nos vamos a referir a un viejo paradigma que se llama el paradigma de las mediciones ecotoxicológicas, que es bastante sencillo de entender. Nosotros podemos estudiar el efecto de algo, o un plaguicida, de lo que se nos ocurra, sobre un organismo, o lo podemos estudiar sobre una población, sobre una comunidad o sobre todo el ecosistema. ¿Qué hace? Que nosotros, a partir, si vamos bajando en la escala de complejidad, o sea, cuando estamos haciendo estudios bioquímicos, tengamos una enorme relevancia. Es muy fácil saberlo, no sé si muy fácil, pero bastante común, bastante fácil, sí, diríamos, se puede dilucidar qué es lo que está pasando a nivel bioquímico, a nivel celular, a nivel histológico, pero a medida que vamos subiendo de escala, esa relevancia empieza a disminuir. Si nosotros sabemos que molecularmente hay efectos, daños de ADN, o una enzima se inhibe, o alguna cuestión de esas, después es muy difícil con solo este dato saber qué pasa en la comunidad o qué pasa en la población. Y al revés, si estudiamos una población que está en declinación, también nos cuesta saber cuáles son exactamente los efectos bioquímicos o moleculares que hicieron que esa población disminuya. Por eso esto es el paradigma de las mediciones. La idea es tratar de ir abordando la mayor cantidad de escalas posibles, no quedarse solo con esta parte de la curva, que es generalmente donde la mayoría de los toxicólogos, me incluyo, nos solemos quedar por distintas cuestiones. Nosotros tengo la suerte de haber podido hacer muchos trabajos de campo, así que bueno, hemos intentado balancear un poco esta curva. Pero obviamente al principio, sin saber demasiado, comenzábamos con estudios del tipo más que nada experimentales, ¿no? Y allá por los años 2000, estos eran los, los plaguicidas o los productos que más se usaban en nuestro país. Siempre el glifosato sería el que más se usa porque es el que es la resistencia de las hojas es al glifosato. Y siempre la relación es casi 20-1, 10-1. Otros herbicidas y los insecticidas, que sin los insecticidas tampoco este modelo puede funcionar, ya que existen muchísimos insectos que atacan estos cultivos. Por esa época, ya por los años 2000, había algo que se usaba, el más usado era el endosulfán. Este endosulfán era un órgano clorado, extremadamente tóxico, de los llamados contaminantes orgánicos persistentes, que ya para el año 2000, 2005 estaba prohibido prácticamente en más de 40, 50 países de todo el mundo, pero acá llegó y para quedarse.
se utilizó muchísimo tiempo. El clorpirifos es el que ahora se sigue usando y de alguna manera esta fue a ocupar el lugar del endosulfano. Este es el que más se usa actualmente, pero es un órgano fosforado, que es otra cosa. Entonces, las hipermetrinas, que son piretroides, se siguen usando y eran muy usados por ese momento. Bueno, allá por el año 2000 empezamos a hacer estudios muy bien de laboratorio, ¿no? Tratando de interpretar qué efectos podía haber en las especies, más que nada, especies que no se estudiaban hasta ese momento, porque para los que conocemos de ranas de Argentina, los estudios experimentales siempre se hicieron con el sapo común, con el bufo arenarum, que fue el organismo como el caballito de batalla, y ya había para esa época estudios del doctor Saliviani y de otros grupos de investigadores que ya estaban haciendo toxicología con ranas, pero generalmente se usaba siempre el bufo arenarum. Nuestro interés fue empezar a tratar de ver qué pasaba con las especies silvestres que no fueran solamente bufo arenarum, sino que tuvieran otras características. Entonces usábamos Physalemmus, Lectodactylidos y todas las ranas que eran bastante comunes en esta región. Bueno, en este estudio empezamos a ver todo lo que eran las teratologías, o sea, muy bajas dosis, a dosis subletales y de relevancia ambiental. Si se exponen los huevos de estos animalitos, se lograban ciertas teratologías, y a su vez demostramos que justamente los piretroides, la característica que tienen es que son neurotóxicos. Y habíamos en ese momento demostrado, junto con un laboratorio de microscopía electrónica acá de la región, que producía apoptosis en las células nerviosas, en las células del cerebro. O sea, las células cerebrales de alguna manera se morían, ¿no? Esa es la apoptosis, es la muerte celular programada. Eh, con ese agroquímico hicimos también otros diversos estudios para corroborar con diversas técnicas, para comprobar el efecto que tenía sobre las células del telencéfalo de estos vertebrados de alguna manera en desarrollo. También pusimos a punto distintas técnicas que después nos servirían para cuando ya hagamos los estudios de campo, porque los estudios de campo a veces no es tan fácil de hacer como un estudio de laboratorio, y hay que tener las muestras. Ya vamos a ver que hay dos tipos de muestras, lo que se llama una muestra destructiva y la muestra no destructiva. En realidad en los estudios de campo nosotros quisimos tratar de poner a punto técnicas no destructivas. O sea, ¿qué quería decir? Que de las ranas íbamos a sacar algo, y lo único que se puede a veces sacar de una rana y con bastante dificultad es una pequeña muestra de sangre, sino directamente para hacer muchos estudios enzimáticos. Se pueden hacer estudios morfológicos en vivo también, pero muchas veces se necesita fijar esos animales para hacer estudios. Pero desde un primer momento nos interesó bastante el tejido sanguíneo como un biomarcador. Y empezamos a poner a punto usando justamente piretroides y otras sustancias, una técnica que después se utilizó muchísimo en Argentina, que ya se venía usando obviamente, pero nosotros empezamos con esto en sangre de ranas, que es la técnica de los micronúcleos. O sea, se expone a dosis subletales y después se obtienen estos micronúcleos que son partes del núcleo que no se termina de formar, y aparecen estas figuras que se pueden cuantificar y hacer estadística para comprobar si una sustancia es genotóxica. En el caso del endosulfán era extremadamente genotóxica, ya había sido comprobado obviamente en peces y en otros organismos, y rápidamente nos pusimos a estudiar el que suponíamos que iba a ser el herbicida que nunca iba a dejar de usarse, de hecho tampoco no se ha dejado de usar, que era el glifosato. Bueno, los primeros trabajos que hicimos eran extremadamente básicos, era simplemente ir tratando de interpretar qué pasaba con el glifosato en distintos experimentos, con renovación, sin renovación, hasta que en el año 2003 hacemos un trabajo que fue uno de los trabajos que más
nos ha hecho reconocer, por lo menos se sigue citando actualmente, y fue trabajo que sirvió de inspiración a otros autores para seguir investigando un poco con esto del efecto del glifosato en las ranas. Allá por el año 2003 habíamos encontrado que a dosis subletales el glifosato producía algunas teratologías, o sea, producía ciertas malformaciones en las ranas expuestas, en este caso eran larvas de Synannacicus. Y también descubrimos que no solo que había unas alteraciones, estas son las canastillas branquiales de los renacuajos. Estas alteraciones en las canastillas branquiales se las atribuimos no tanto al glifosato, sino a los surfactantes. Porque una cosa que no hay que olvidar es que todas estas sustancias o todos estos productos de uso agropecuario tienen un principio activo y a su vez tienen los surfactantes. ¿Qué son los surfactantes? Son como poderosos detergentes que ayudan a que penetren básicamente los tejidos vegetales. Entonces, muchas veces esos surfactantes suelen ser tan tóxicos o más tóxicos aún que el propio principio activo. Justamente esta destrucción de canastillas branquiales se la habíamos atribuido a los surfactantes que tienen las formulaciones de glifosato. Bueno, con el glifosato publicamos, hicimos tal vez 6, 7, 8 trabajos más, después vamos a finalizar con el último, pero una de las cosas que interesaba bastante del glifosato era que, si bien el más conocido era el Roundup, que fue el que patentó la empresa para la soja transgénica, a medida que se hizo tan masivo el uso y que se perdió la patente del Roundup, no recuerdo, creo que el año 2002 aproximadamente, en algún momento venció esa patente, entonces todos empezaron como se utilizaba tanto, distintas empresas, particularmente los chinos, empezaron a fabricar glifosato. Argentina también fabrica, tenemos la fábrica Atanor, el propio YPF fabrica glifosato. O sea, tenemos más de capaz que 100, 200 marcas en el mercado de glifosato y en el mundo hay muchas más. Todas con el mismo principio activo, pero con distintas formulaciones y muchas de ellas hasta con distintos surfactantes. Obviamente con distintos precios, ¿no? Entonces, acá nosotros probamos 4 marcas, o sea, hicimos un test de comparar la toxicidad en 4 marcas de glifosato. Todo esto es glifosato. Esto es el glifosato de Monsanto, el Roundup Ultramax. Y estos son marcas, diríamos, de segunda, para decirle, de segunda categoría, ¿no? O de segunda, tercera hasta cuarta categoría. Y lo que notábamos ahí es que la diferencia en la toxicidad era muy extrema. O sea, podíamos ver que un producto como el Ultramax, un glifosato de Roundup, tenía una CL50, que es la medida de toxicidad que se utiliza para comparar generalmente y para clasificar las sustancias, de 5 miligramos por litro. Sin embargo, una marca de muy baja calidad, esa misma CL50 era de 100. O sea, ¿qué quería decir? Que en el momento que nosotros, o que el Estado, o que alguien quiera generar algún tipo de regulación, es muy difícil, porque estamos hablando de cosas totalmente distintas. No es lo mismo, porque se pone solo la regulación que hace el SENASA en Argentina, está hecha sobre el principio activo, no sobre las formulaciones comerciales. Pero acá demostrábamos claramente que las formulaciones comerciales tienen una enorme diferencia en su toxicidad, en la inhibición de distintas enzimas que fuimos viendo, que el glifosato inhibía muchas enzimas, tanto de estrés oxidativo o enzimas indicadoras de neurotoxicidad y demás. Bueno, otro de las sustancias muy utilizadas y en donde son extremadamente tóxicas, particularmente para los anfibios, son los organofosforados. Los organofosforados básicamente
lo que hacen, el lugar de acción de los órganos fosforados es justamente el espacio sináptico. Son inhibidores de las colinesterasas. Entonces, una forma de estudiar los efectos de los órganos fosforados en los animales, y en las personas también se hace, es medir los niveles de colinesterasa. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos niveles de colinesterasa inhibidos, es altamente probable que ese animal, o que esa persona, en todo caso, si uno quiere hacerlo también con las personas, estuvo expuesta a inhibidores de las colinesterasas. Dentro de los inhibidores de la colinesterasa más fuertes se encuentran los órganos fosforados. Entonces lo que nos interesó es justamente para después poder realizar estudios a campo, hicimos una caracterización enzimática, diríamos, de los sapos, o los tres sapos más representativos de los ecosistemas del centro de Argentina, que es el sapo común, el Bufo arenarum, el sapo de pancita amarilla o Rhinella fernandese, y el conocido como cururú o sapo buey, o ahora llamado Rhinella schneideri. Pero si hay algún herpetólogo mirando va a decir, bueno, pero ¿por qué este es el más chico y este es el más grande? Bueno, justamente esta forma de presentar las fotos está reflejando el estudio que nosotros hicimos. Encontramos que en este caso, esto no quiere decir que esta regla alométrica, llamémosle de alguna forma, es aplicable para todas las ranas. Lo pudimos demostrar en este grupo, o sea, en los bufónidos, en estos tres bufos, y supongo que se puede llegar a extrapolar a otros bufos también, que los más pequeños son los que tienen los mayores niveles de estas enzimas. ¿Qué hace que tengan mayores niveles de estas enzimas? Le da de alguna manera mayor protección, o sea, pueden soportar más altos los niveles de órganos fosforados. Y los más grandes son los que tienen menores niveles de estas enzimas. Esta alometría era muy interesante porque ponía de alguna manera en mayor riesgo a los bufos de mayor tamaño. Si bien por ahora no hay nada no hay nada muy comprobado, porque uno de los problemas más grandes que tienen, sobre todo los sapos de mayor tamaño, es los matan por distintas cosas, son muy atropellados en los caminos, pero en el área litoral mesopotámica no son tan frecuentes, o no me atrevo a decir que están en una declinación poblacional, pero son animales que que cada vez tienen una frecuencia de aparición más baja. Esto podría llegar a ser alguno de los motivos a que a nivel bioquímico tienen menos protección contra algunos tipos de insecticidas. Bueno, también quisimos, en general, se sabe un 80% de los trabajos, me atrevo a decir entre 70 y 80% de los trabajos de toxicología de ranas está hecho en renacuajos, ¿no? Pero se sabe bastante poco de los adultos. Y también no hay duda que los adultos en un ecosistema normal están expuestos. Obviamente no hay duda que los renacuajos son 100 veces más sensibles que los adultos, pero los adultos también pueden tener exposición y también pueden tener efectos, y de hecho son los que muchas veces transmiten esos efectos a las cohortes, o sea, transmiten a través de su descendencia efectos, sobre todo los de daños en el ADN. Así que también hemos realizado estudios para tratar de interpretar cómo a través de la piel estas sustancias pueden ingresar a los sapos, básicamente, a pesar de tener una piel bastante dura. Todos los anfibios tienen la piel muy permeable, ya que respiran a través de la piel, sobre todo a través de la cavidad bucofaringea
y de la parte ventral. Entonces, diseñamos distintos experimentos en donde se ponían soluciones de pesticidas a dosis ambientalmente relevantes, se los dejaba minutos, horas, según como sea el diseño. Luego se los pasaba a recuperación y a distinto tiempo se le extraía sangre y en esa sangre se hacían mediciones tanto de daño de ADN como de enzimas que están estrechamente relacionadas con la exposición a plaguicidas. Acá se puede ver que en esta exposición se inhibe muy fuertemente la butirilcolinesterasa a la exposición esta. Acá tenemos clorpirifos, 2,4-D, que es otro herbicida, y glifosato. Bueno, la inhibición se encontró justamente en el inhibidor de las colinesterasas. Y acá se pueden ver, este es un índice de daño de ADN. Después vamos a explicar un poquito, pero este es un ensayo que generalmente también es muy de rutina, que se llama ensayo cometa. Y bueno, se puede observar cómo hay daño en el ADN, sobre todo se detecta daño en el ADN en 2,4-D, que es otro herbicida bastante usado y bastante genotóxico. Y también acá podemos observar este daño en el ADN, tanto en clorpirifos como en 2,4-D. Pero bueno, no nos quedamos solo con estudiar, sería mucho tiempo para seguir describiendo trabajos experimentales, pero lo que en un principio hicimos y trabajamos muchísimo fue en el campo. Hicimos distintos tipos de estudios que nos llevaron a tener el primer trabajo prácticamente, bueno, de Argentina seguro, y uno de los primeros trabajos en el mundo en donde pudimos demostrar qué pasaba con los anfibios dentro de esos vastísimos territorios que estaban ya, por llamarlo de alguna manera, invadidos por este cultivo. O sea, las ranas seguían, o sea, una pregunta de investigación que teníamos era, ¿qué pasaba con los anfibios en los cultivos? ¿No estaban más? ¿Estaban solamente en los bordes? ¿Estaban dentro del cultivo? ¿Qué especies había? Bueno, hubo una tesis doctoral que se hizo, la tesis del doctor Atademo, que fue para tratar de estudiar, por bastante tiempo hicimos todo un sistema de muestreo dentro de los cultivos y los hacíamos desde que empezaba, este es un rastrojo, o sea, desde que empezaba, desde que se ponían las semillas hasta que se cosechaba, meses y meses viendo las ranas que estaban dentro de los cultivos y haciendo sobre todo estudios de dieta de esas ranas. O sea, ¿qué comían esas ranas? Bueno, obviamente comían lo que había ahí. ¿Qué había ahí? Especies que se consideran plaga. O sea, todo lo que queda acá adentro suelen ser especies más que nada del tipo herbívoro, porque son las especies que invaden a los cultivos. Bueno, todas estas especies, eh, grillos, hemípteros, muchas larvas de lepidópteros, de todas esas especies se alimentaban las ranas. Y entonces ocurría como una especie de contradicción, ¿no? Muchas veces el tamaño corporal o el peso de esas ranas dentro de los cultivos era mayor que en las zonas controles. ¿Por qué? Porque acá encontraban una oferta de alimentos que no era la oferta que en un ecosistema normal iban a recibir. Pero ¿qué pasa? Esto no era, esto tenía un costo. ¿Cuál era el costo? Que todo esto que estaban comiendo tenía pesticidas o eran ya organismos que no habían muerto por una aplicación, entonces también eso les facilitaba alimentarse porque muchas veces cuando no todas los insectos plaga son exterminados por una aplicación de un insecticida. Hay una enorme resistencia, o sea, mucho se vuelve resistente, con lo cual cada año hay que aplicar mayor insecticida o mayores mezclas de insecticidas. Entonces, muchos de esos insecticidas ya
en algunos casos quedan como residuos en los insectos, y las ranas, bueno, se comían todo eso. O sea que ese era el enorme riesgo ecotoxicológico de los anfibios en estos cultivos, era la exposición que tenían también a través de la dieta. Uno de los estudios también bastante importantes que se hicieron, estos fueron partes de la tesis doctoral de la doctora Pelzer, es estudiar casi 180 sitios reproductivos para los anfibios a través de un gradiente de degradación ambiental, y ahí determinar, este gradiente de degradación ambiental tenía mucha relación con los cultivos, y ahí determinamos que a medida que aumentaba la degradación ambiental, las, las especies predominantes iban a ser las especies terrestres. O sea que en estos ecosistemas, las especies semiacuáticas, acuáticas y ni que hablar las arbóreas, de alguna manera se retiran o ya no se encuentran. Pero bueno, a medida que hacíamos todo ese tipo de estudios, recorríamos ecosistemas de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, en general hallábamos este tipo de evidencia. Era muy común, de hecho hoy se siguen encontrando, y esto va a ser cada vez más probablemente, porque si bien existen leyes que regulan el uso de agroquímicos, esas leyes tal vez se cumplen cerca de un pueblo o cerca de un poblado o de una ciudad o algo así, pero si uno va adentro del campo, no se cumple porque no hay nadie que controle. Entonces, estos enterramientos clandestinos, transportes, es muy fácil de encontrar. También estudiamos otros ecosistemas que nos parecieron muy interesantes, que eran los ecosistemas de las arroceras. Después me detengo un poco sobre eso. Y también, bueno, ahí se encuentra de todo en forma... Estos son enterramientos. O sea, cuando lo terminan de usar directamente para evitar tener que transportarlo y que esto le acarree un costo o que se le cobre una multa, porque en general ahora existe todo un sistema de trazabilidad, o sea, si a alguien lo encuentran con un montón de envases de agroquímicos vacíos, tiene que demostrar dónde los compró y demás. Y bueno, y como nosotros sabemos, Argentina tiene un mercado negro bastante conspicuo, entonces es más fácil enterrarlo. Se llega, se usa, se entierra. Imagínense la contaminación que produce eso. Bueno, esto también no es muy fácil de hallar, hay que estar bastante tiempo en el campo, pero muchas veces después de las aplicaciones, si uno va y recorre las charcas cercanas, puede observar mortandad directa de fauna. O sea, esto se observa a horas de la aplicación, a lo sumo 24 horas. ¿Qué pasa? Esta es Pseudis paradoxa, es una rana bastante común chaqueña. En el caso de las ranas, sobre todo, no tanto en los peces, y esto ocurre en verano, rápidamente los factores climáticos las degradan, entonces no es tan común verlos, pero si uno está justo después de una aplicación, es probable ver este tipo de mortalidades. Bueno, también estudiar renacuajos, en sacar renacuajos con malformaciones y mortalidades es bastante común. Otras cosas de las que nos dedicamos por esos tiempos, allá por el año 2005, hicimos de los primeros estudios de Argentina sobre residuos de agroquímicos o residuos de pesticidas en distintos vertebrados. Ya se sabía bastante en peces, se sabía en mamíferos marinos, obviamente, pero no se tenían datos sobre anfibios, sobre serpientes, y algo se sabía sobre aves. Entonces, estos estudios lo que estuvimos haciendo es, a medida que hacíamos los trabajos de campo y hallábamos organismos, el sistema que utilizamos para no tener que sacrificar animales para hacer este tipo de estudio es, recolectábamos las ranas o este tipo de animales atropellados en la ruta, o sea, los recién atropellados, los recolectábamos, sacábamos tejido graso, tejido de vísceras, y eso mandábamos a analizar. Eso nos permitió tener muestras al azar de distintas
de distintas especies, que por ahí no hubiera valido la pena sacrificar una serpiente sobre todo, y ni hablar un ave, solamente para tomar una muestra de grasa. Ese sistema nos dio bastante buen resultado. Y logramos realizar por el año 2005 como un mapa de residuos de plaguicidas del área de trabajo nuestra, y realmente nos dimos cuenta que, excepto lo que se podía llegar a recolectar dentro del valle aluvial del río Paraná, el resto todo tenía residuos de plaguicidas. O sea, en todos los lugares había residuos de plaguicida, hasta muy cerca. Esta es un área de reserva. eh, También en el área de reserva, una reserva natural, se hallaban los organismos con o ranas o serpientes o aves con residuos de pesticidas. Sobre todo por esa época, todos tenían residuos de endosulfán. Estamos hablando del año 2005, cuando este era el insecticida que más se utilizaba. Otros trabajos que nos interesó bastante era porque estos sistemas agrícolas extensivos, otro de los problemas que causan, bueno, ya hablamos de la deforestación, hablamos del uso de pesticidas. Otro de los grandes problemas que causan en los ecosistemas son los problemas de eutroficación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando año a año se cultiva o se plantan siempre los mismos, se hacen siempre los mismos cultivos, se van de alguna manera limitando los nutrientes, básicamente el nitrógeno y el fósforo. Entonces, llega un punto que la única forma de continuar con esto es fertilizar. O sea, antes de implantarse los cultivos se utilizan fertilizantes para reemplazar lo que naturalmente no se puede reemplazar, porque no existe rotación de cultivos. Si se hace 3 veces o 2 veces por año soja en el mismo lugar, llega un punto que el suelo se agota. Entonces, esto había sido visto en todo el planeta, la eutroficación, o sea que se eutrofizan los ecosistemas, la materia orgánica aumenta muchísimo, y dentro de la fauna acuática, de los que se ven más afectados, que son muy sensibles a la eutroficación de los ecosistemas, son los anfibios. Entonces hacíamos estudios con limnocorrales, que se llaman. Estos son estudios netamente a campo, ¿no? Estos limnocorrales son como una especie de trampitas en donde uno pone dentro de esta trampa renacuajos, ¿no? Renacuajos que están bien, no están intoxicados. Esto no se hace ningún tipo de intoxicación de proceso. Simplemente se ponen renacuajos, y estos limnocorrales se ubican simultáneamente en distintos sitios. Todos los trabajos de campo siempre necesitan un sitio control. Sitio control es algo que esté lo más alejado posible de la utilización o de los cultivos. No suele ser muy fácil encontrar en estas regiones, pero obviamente tenemos identificado sitios que están en muchos casos relacionados con el valle del río Paraná, que hasta, excepto el delta que han llegado en algunos años con los cultivos de soja, el valle sigue de alguna manera libre de cultivos, aunque ahora tenemos enormes problemas con la ganadería, pero bueno, estamos hablando del año 2005. Entonces, estos se dejan un tiempo y luego se hacen distintas mediciones biológicas y distintos biomarcadores, como si hubiera sido un experimento. Se analizan residuos de pesticidas que pueden haber tenido. En el agua se analizan, tanto en el agua como en los tejidos, los residuos de pesticidas. Se hacen toda una caracterización físico-química, y a su vez también se hacen mediciones de rutinas en los especímenes, tanto como peso, de estado de desarrollo, algún test de genotoxicidad. Y bueno, y acá rápidamente nos podemos dar cuenta que los lugares o las lagunas agrícolas que están altamente eutrofizadas, estos son los niveles de nitrato, que en un sitio de referencia es de 0,5, en una laguna agrícola es de 21, o sea, una buena diferencia. Y esto es bien clarito, esto es la supervivencia, perdón, la mortalidad de esa exposición. En el control,
la mortalidad fue cero. O sea, cuando lo fuimos a buscar, no recuerdo si eran 24, 48, 72 horas, todos los renacuajitos que habíamos puesto estaban vivos. En el sitio más eutrofizado no había ninguno, la mortalidad fue del 100%. Y en una laguna que era como una especie de lugar intermedio, que estaba no tan eutrofizada, hubo una mortalidad del 60%. O sea que ahí rápidamente se puede demostrar cómo la eutroficación afecta y mucho a las poblaciones de anfibios. Otra matriz que suele estar muy contaminada son los que se llaman los barros tóxicos. Nosotros tenemos que esas lagunas, las lagunas donde se reproducen las ranas, que son lagunas, generalmente lagunas temporales, toda esta matriz agrícola está o tiene cursos de agua tipo arroyos o tiene pequeñas lagunas, ¿no?, que se van formando. Esas lagunas se suelen secar en algún momento del año, en otro momento no, pero en general juntan en los barros, van quedando, es como la historia de esa lagunita, va quedando en el barro. Ahí van a secuestrarse todas las sustancias tóxicas que se están usando. O sea que otro tipo de test muy común que hemos hecho se llama test de sedimento. O sea, se saca una porción de este barro y con ese barro se lo reconstituye con agua y se expone. Esa es una especie de estudio que es con una muestra ambiental, pero que se hace en laboratorio. Se lleva este barro al laboratorio, luego se reconstituye, se le pone agua de laboratorio, agua limpia, y se hacen estudios sobre eso. Bueno, ahí podíamos demostrar cómo la exposición a estas sustancias que están disueltas en estos barros, que muchas veces son difíciles de analizar porque hay como demasiadas sustancias juntas, y lo que uno hace es interpretarlo como un todo. No es a veces tan importante saber exactamente qué hay, sino saber qué efecto produce a nivel ecosistémico, de acuerdo al tema, o sea, a nivel ecotoxicológico, de acuerdo al área que esté. Y ahí lográbamos ya, solamente estudiando los barros tóxicos, inducir distintos tipos de malformaciones cuando teníamos los renacuajos desde huevo expuestos a esos barros tóxicos. Bueno, esto capaz que tendría que estar primero, pero bueno, básicamente el estudio de biomarcadores no destructivos que pusimos a punto durante mucho tiempo fue la extracción de sangre. Por eso nos interesaban tanto los sapos, porque son a los que más fácil se le puede sacar una muestra de sangre sin producirle prácticamente ningún daño. Esto lo estudiamos y pusimos a punto la técnica, se llama punción cardíaca, y siempre se hacen estudios en zona control y en zonas agrícolas. Bueno, luego con esa sangre se pueden hacer o sea, hay distintas formas de obtener la muestra. También pueden ser sacar de la boca, se puede sacar una microgota de sangre, y se hace un estudio de rutina en donde básicamente se puede ver a través de la sangre. Bueno, se estudian biomarcadores de genotoxicidad y de salud ambiental, llamémosle de alguna manera, como cantidad de glóbulos rojos, cantidad de glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, etcétera. Entonces, en estos estudios lo que hacíamos era también comparar sitios, o sea, sitios agrícolas o de uso con alto uso de plaguicidas, con sitios controles. Y observábamos cómo la hematología nos brindaba información del estado, diríamos, de salud de esos animales en los ecosistemas. Bueno, también con enzimas, más o menos el protocolo siempre era el mismo, y veíamos en sitios con alto uso de plaguicida, inhibición de enzimas, en este caso también de colinesterasa. Bueno, trabajos muy interesantes para hacer, y se pueden seguir, que se continúan haciendo en algunos lugares de Argentina, son las arroceras. Las arroceras, a diferencia de un cultivo de soja, de maíz, de trigo, de otra cosa, es como un gran ecosistema acuático. O sea, acá está el arroz, y el arroz siempre tiene que estar en el agua. Entonces, y en el agua, aparte del arroz, hay peces, ranas, o en algunos lugares hay.
Según la cantidad de uso de plaguicida puede haber más o menos o puede haber casi ninguno. Pero acá lo interesante es que cuando se utiliza, y otra cosa que todavía se utiliza mucho en las arroceras y que se está tratando de, o que se ha erradicado de otros ecosistemas, es la pulverización a través de aviones. ¿Por qué? Porque acá las máquinas terrestres es muy difícil que entren. Entonces se pulveriza mucho con aviones en las arroceras. O sea que ahí tenemos un escenario ambiental de caída directa de plaguicidas. O sea, no tenemos que, muchas veces en un cultivo de soja uno piensa en una escorrentía. O sea, ¿qué tiene que pasar? Tiene que aplicarse un químico, tiene que llover y eso tiene que ir por escorrentía a un cuerpo de agua y ahí producir el efecto. Bueno, todo eso acá se simplifica en que directamente el avión lo tira sobre el agua y los organismos los tenemos acá. Es como si fuera un enorme laboratorio a cielo abierto. Y ahí también, bueno, los estudios que hacíamos eran también de tipo de biomarcadores. Tomábamos ejemplares en sitios controles y medíamos una batería de enzimas en muestras sanguíneas. Y generalmente los resultados que se obtienen siempre son que en los sitios de utilización de plaguicidas se observan o inhibiciones o inducciones. En este caso, esta es una enzima bastante útil, que es una enzima de fase 2 en el proceso de estrés oxidativo, y cuando ese organismo está en un proceso de detoxificación, está generalmente inducida. La glutatión S-transferasa se llama esta enzima. Esto, bueno, también trabajo con sangre, más o menos siempre con los mismos resultados. Y algo muy interesante que lo marco ahora, y tal vez no, ya tantas cosas para recordar al final que me voy a olvidar la mitad. Eh, Dentro de las arroceras hicimos pusimos a punto un biomarcador también no muy utilizado en Argentina, sí en algunas otras partes del mundo, pero le voy a decir por qué es tan importante este biomarcador, que es el ácido retinoico. El ácido retinoico es una sustancia que aparece en el desarrollo de todos los vertebrados, o sea, desde los peces hasta los mamíferos. Y es el que ante cualquiera, se ha estudiado muchísimo que las alteraciones de ácido retinoico producen malformaciones. ¿Por qué nos llamó tanto la atención esto del ácido retinoico? Que encontramos diferencia entre sitios controles y sitios expuestos a plaguicidas, porque justamente el ácido retinoico fue el descubrimiento del doctor Andrés Carrasco sobre uno de los mecanismos de producción de teratología del glifosato. O sea, el doctor Andrés Carrasco en el año 2009 hace un descubrimiento inédito para la ciencia, que bueno, los que más o menos están en el tema saben cuál es la historia, que ese trabajo se publica primero en Página 12, que era una revista científica, por eso causa tanto estupor, aunque luego se publicó en una de las revistas de toxicología más importantes del mundo, en donde Carrasco demuestra que el glifosato altera en el embrión los niveles de ácido retinoico. Y es ese el mecanismo, o uno de los mecanismos, porque no es el único, que produce malformaciones. En ese caso utilizó embriones de anfibios y embriones de pollo, o sea, dos vertebrados. Por eso a nosotros nos interesó tanto intentar medir el ácido retinoico en muestras de sangre, y encontramos que comparando con un control, un sitio agrícola tenía diferencias en el ácido retinoico. Pero no solo nos dedicamos a la parte de, diríamos, ecotoxicología o toxicología ambiental, sino que a medida que íbamos recolectando ejemplares, fueron años de muestreos muy intensos, podíamos, sobre todo cuando hacíamos estudios de dieta o de malformaciones, recolectábamos mucho los parásitos. Bueno, vamos a ver por lo menos algunos de los más relevantes. Uno de los casos más interesantes que tuvimos es que si teníamos ranas, estos son la Leptodactylus chaquensis, en las arroceras o en los cultivos de soja, tenían una gran infectación de un ácaro, contrastándola
con los niveles de infectación que podíamos tener en los sitios controles. Bueno, ese ácaro lo terminamos describiendo, hicimos microscopía electrónica, hicimos un trabajo más grande, o sea, al principio fue un hallazgo ocasional, después hicimos un muestreo más intensivo y pudimos comparar los niveles de prevalencia y evidentemente tanto en los cultivos de arroz como en los cultivos de soja, comparado con los sitios nativos, el nivel de infectación era extremadamente alto. Bueno, otros parásitos que íbamos hallando también lo íbamos registrando y teníamos mucho nivel de infectación en sitios agrícolas de distintos parásitos, ¿no? Eh, Parásitos sanguíneos y demás. Pero ¿por qué es tan importante esto de los parásitos o nosotros considerábamos como importante? Porque hay a nivel mundial una hipótesis que se llama hipótesis de supresión inmunológica. Estos son trabajos que se han hecho en Estados Unidos, en donde ¿qué se hace? Se expone en un cultivo, se los expone en forma natural a plaguicidas, a los renacuajos, luego se los expone a metacercarias, o se los expone, en este caso son metacercarias de un parásito u otro tipo de parásitos, y se ven los efectos. Entonces, este es un parásito, un trematode, que lo que causa es malformaciones en las ranas. Este es el ciclo de ese parásito. O sea, cuando las ranas se infectan con el trematode, se le producen malformaciones que hace que las aves las puedan comer más fácilmente y luego esta pasa a un caracol y así sigue el ciclo. O sea, es una estrategia evolutiva, obviamente, del parásito para seguir en este ciclo. Pero ¿qué pasa? Cuando interviene un plaguicida, esta tasa de infectación es mayor. Por eso la relación entre los parásitos y muchas veces la exposición a plaguicidas. Esa, básicamente, esta explicación de los parásitos es una de las dos que más explica el tema de las anormalidades morfológicas en las ranas. Las ranas son muy susceptibles a tener malformaciones, sobre todo en los miembros. Y dentro de la comunidad científica existen distintas hipótesis. Las dos más aceptadas hasta ahora, una es que es producida por estos tremátodes, está totalmente demostrada, y otra que son factores o xenobióticos ambientales o la mezcla de estos xenobióticos ambientales. Como vimos hoy, ¿se acuerdan que exponer a barros tóxicos producía malformaciones y eso no tiene nada que ver con un tremátodo? Bueno, a partir de los primeros estudios de campo que íbamos haciendo, empezamos a encontrar ranas con malformaciones, que eso es bastante común encontrar y todos los herpetólogos han hallado ranas con malformaciones en el campo. El tema es que nosotros empezamos a encontrar y nos tomamos el trabajo de hacer una especie de banco de datos con todas estas malformaciones. Y durante 10 años aproximadamente hicimos como un estudio ecoepidemiológico de las malformaciones en las ranas, relacionándolas con los sitios donde encontrábamos esas malformaciones. De los casos más llamativos, estos son los primeros registros de miembros supernumerarios. Este fue de Entre Ríos, este es un Rhinella fernandese, y este de Córdoba, que este es un sapo común, y acá pueden ver la quinta pata. Bueno, eso nos llevó que en el año 2011, después de aproximadamente recolectar información durante 10 años, publiquemos el primer catálogo, nosotros suponemos que es el primer catálogo de anfibios malformados de Argentina y también de América Latina, en donde habíamos demostrado que la mayor proporción de anfibios malformados se encontraban en los sitios agrícolas. Fue un trabajo bastante debatido, aún hoy se sigue debatiendo si esto son cuestiones naturales o hay realmente una relación con cuestiones antrópicas, pero lo que nos dio la mayor tranquilidad que un año después o 2 años después, obviamente estuvimos trabajando en lo mismo, un grupo de investigadores que también trabajan en estos temas de la facultad en la Universidad de La Plata, llegó a un resultado exactamente, no exactamente igual, pero que corroboraba nuestras observaciones que en los sitios
en los agroecosistemas, las malformaciones aumentan. Bueno, entre otros trabajos que hacíamos también era tratar de ver evidencias de disrupción hormonal. Una de las formas de estudiar la disrupción hormonal es estudiar los testículos en los machos. Esto es simple. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un macho se ve expuesto a una sustancia que pueda actuar como senoestrógeno, va a tener efecto en los testículos. Y lo que hicimos es hacer un estudio en el predelta, que es un área natural protegida, buscando, sacando muestras dentro del parque y en un área de cultivo cercana. Y pudimos demostrar que había una estrecha relación entre la aparición de disrupciones testiculares a medida que nos acercábamos al área de cultivo con una zona intermedia en el área buffer, que no existía, obviamente. Eso nos llevó a demostrar que había que proponer áreas buffer, porque si nosotros teníamos un parque natural e inmediatamente teníamos un cultivo, había una zona que era intermedia entre una y otra, en donde los efectos de la agricultura continuaban. Bueno, este es un trabajo de caracterización ecotoxicológica, también hecha a campo. Acá lo que se quiso hacer es hacer una caracterización de riesgo ecotoxicológica en donde se relacionó los niveles enzimáticos de las especies más representativas de anfibios del centro de Argentina con las áreas de cultivo de soja. Y se pudo obtener, se medían distintos biomarcadores en distintas especies y se hizo una especie de sistema de información geográfico con el área de distribución para sacar lo que sería un índice de riesgo. Entonces, juntando toda esa información, daba un riesgo alto para algunas especies. ¿Qué quiere decir? Que estas especies tenían mayor, su área de distribución tenía mayor solapamiento con el área de distribución de los cultivos de soja y a su vez tenían niveles enzimáticos que la hacían correr mayor riesgo en una exposición. Y esta era la que más tenía y esta era la que menos tenía. Bueno, cuando esto que nos dio que la de que tenía el menor riesgo ecotoxicológico era Physalemmus albonotatus, nos coincidió con un trabajo anterior en donde habíamos estudiado que justamente Physalemmus albonotatus, que es la que pone nidos de espuma, era la especie más compicua o que más tenía relación con los sistemas agrícolas. O sea, esta es una forma de relacionar de alguna manera el riesgo ecotoxicológico con un trabajo o con los trabajos de relevamiento ambiental a campo. Bueno, así como para ir redondeando esta parte, ya no sé cuánto tiempo vamos, o si están aburridos. Como conclusiones que arribamos en 15, 17 años de estudio, ya no recuerdo cuánto, es que hubo cambios en la composición de las comunidades de los anfibios, como vimos en esos trabajos primeros que hicimos, en donde las especies terrestres son más comunes que las otras especies. Había residuos de pesticidas, de plaguicidas, tanto en el ambiente como en los tejidos, o sea que no había duda prácticamente que estos organismos estaban expuestos a plaguicidas. La eutrofización también quedó claramente demostrada que provoca mortalidad y otro tipo de efectos. Teníamos una batería de biomarcadores enzimáticos y hematológicos que indudablemente marcaban la exposición a los estresores ambientales. Cuando hablamos de estresores ambientales, cuando uno hace un trabajo a campo, no es tan fácil identificar esto es debido solo al efecto como ser de glifosato, de esto, de lo otro. O sea, estos especímenes de la naturaleza están expuestos a un conjunto de estresores ambientales y un conjunto de estresores biológicos. Tienen cambios en su dieta, tienen cambios en los ciclos de insolación, porque acá en estos ecosistemas, si ustedes acá se ponen a ver, no hay un árbol.
O sea, una de las características de los ecosistemas agrícolas argentinos que se han encargado de no dejar un árbol, de no dejar un borde de bosque, un borde de monte, no hay absolutamente nada. O sea que los niveles de insolación son distintos, eso implica los niveles de luminosidad son distintos, ni hablar de los niveles de temperatura. Estamos ante un escenario de cambio climático global y esto tiene bastante que ver. O sea que esos animales están expuestos a un conjunto de estresores ambientales. Por eso muchas veces estos biomarcadores indican eso. No solo están indicando, bueno, si fue expuesto a glifosato, no, fue expuesto a ese conjunto de estresores ambientales. Algo que quedó también claramente demostrado es que había un incremento en el caso de malformaciones en estos ecosistemas y hasta donde pudimos llegar encontramos indicios de disrupción endocrina, ¿no? O sea, había en esos testículos que estuvimos estudiando. Muy brevemente, ya ni sé la hora que, vamos a describir algunos de algunos descubrimientos que nosotros suponemos que tienen cierta trascendencia porque habían sido cosas que no, bastante poco conocidas. Una de las cosas, si bien existen el 99,9% de los pesticidas que se utilizan son de síntesis química, hay una pequeña proporción que son los llamados bioinsecticidas o insecticidas naturales. Dentro de ellos, uno muy conocido es el Bacillus thuringiensis. El Bacillus thuringiensis es una bacteria ambiental que tiene una toxina que es tóxica para los insectos, sobre todo para los insectos lepidópteros. Hace muchísimos años que se sabe que el Bacillus thuringiensis es un insecticida natural. Y se usa, prácticamente se usa en todo el mundo, también en la Argentina, básicamente mucho se usa para el control de mosquitos, porque es muy tóxica y sirve bastante para el control de las larvas de mosquitos. Pero a nosotros siempre nos había quedado, a mí particularmente siempre me había quedado la duda, ¿qué tan inocua es para otros organismos? Porque siempre de hecho está clasificada, en algunos lugares se está cambiando, como inocua, o sea que no produce ningún efecto en peces, solamente algún efecto creo que en algún insecto acuático. Entonces, hicimos un trabajo experimental, pero a diferencia de lo que se había hecho hasta ese momento, no estudiamos solamente, sí estudiamos el Bacillus thuringiensis, pero en una solución comercial, en lo que realmente se utiliza en los ambientes, no un cultivo de Bacillus thuringiensis puro, sino una marca comercial. Y que encontramos que es, al contrario de lo que se decía, era, no digo extremadamente tóxica como un clorpirifo, como un insecticida, pero era tóxica, bastante tóxica. No solo que era tóxica, lo más interesante que encontramos, que haya sido tóxica, bueno, hubiera sido una cuestión, pero no solo que era tóxica, sino que el blanco que a mí, o que nos interesó justamente estudiar, era porque el blanco que decir, donde hace efecto esta toxina bacterial, es en el sistema digestivo de los lepidópteros. O sea, le produce una rotura, entonces los insectos que están en contacto con esta bacteria mueren por una sepsis generalizada. Entonces nos interesó ver qué pasaba en el intestino de los renacuajos. Bueno, lo que encontramos fue que si bien no producía un efecto, diríamos, tan masivo como produce y se recontraconoce que producen los insectos, sino que sí producía un efecto inflamatorio en los intestinos de los renacuajos. Entonces, no solo estábamos demostrando que es tóxico, que produce mortalidad, sino que produce un efecto en el intestino. ¿Y a dónde va diríamos, la relevancia que yo hago o que hacemos de este descubrimiento? Es que esta toxina,
la toxina esta, la toxina BT que se llama, es la toxina que se utiliza, que se ha insertado genéticamente en muchos cultivos. O sea, en este momento existe la llamada soja BT, es muy común en el maíz, empezó estando insertado, o sea, el maíz BT es un maíz que expresa que tiene insertado este gen y expresa la proteína para que fabrique el maíz, fabrique la toxina del Bacillus thuringiensis. Entonces, cuando los insectos comen esa planta, mueren. Esa es la idea. Pero bueno, pero ya había causado problemas. Uno de los grandes problemas que había causado la inserción de estos genes extraños dentro de los cultivos era la contaminación genética. O sea, uno de los primeros casos de contaminación genética del planeta se dio justamente con el maíz BT. ¿Qué pasaba? Como el maíz tiene un proceso de polinización, no solo teníamos la expresión de este BT en el maíz comercial, sino que se empezó a pasar a los maíces criollos. Y uno de esos descubrimientos fue hecho acá en Uruguay por un científico uruguayo que se llama Pablo Galeano, que es, a mi entender, este es el primer trabajo de contaminación genética de Latinoamérica, en donde él demostró que por polinización, las plantas genéticamente modificadas contaminaban a las otras plantas. Y aparte también de la importancia de este trabajo es que estas plantas se utilizan como alimento. O sea que si nosotros estamos pensando que algo que se suponía que era totalmente inocuo para los vertebrados está afectando el sistema digestivo de los vertebrados, habría ahí como una especie de gran riesgo en seguir utilizando este tipo de tecnología para producir alimentos. Hicimos otro trabajo, pero todavía se están en vía de publicación. Y bueno, y el último trabajo, hicimos como un salto en el tiempo, ahora estamos ya en 2020, diríamos, o 2019. Otro de los trabajos de riesgo ecotoxicológico que surgió de esta idea de decir, bueno, acá tenemos un mapa con los cultivos de soja de América, acá estamos nosotros, de todo Brasil, todos los países donde hay soja, y acá tenemos un mapa de arsénico. Te dirán que tiene que ver una cosa con otra, el arsénico es algo natural, nadie lo niega, pero si nosotros ponemos un mapa superpuesto al otro, vemos que existe una zona de solapamiento única en el planeta. O sea, no hay otra parte del mundo en donde existan áreas con tan intenso uso de glifosato y áreas arsenicales tan importantes. Obviamente, la idea no era totalmente original. Ya había un investigador de la India que en el año 2014 había postulado una hipótesis que había demostrado epidemiológicamente que el glifosato combinado con el arsénico en áreas en un país que se llama Sri Lanka, es esa especie de isla gigante que está abajo de la India, producía una enfermedad renal crónica. Entonces, basado en eso y basado en escuchar muchas veces a gente que te comenta en los congresos, yo suelo ir asiduamente a los congresos de salud ambiental, en donde no solo hay biólogos, también hay médicos que son médicos que van a exponer los problemas que tienen de salud humana en distintos pueblos, los llamados pueblos fumigados, ¿no? Son pueblitos que están inmersos en estos mares de soja. Y yo ya había escuchado varios comentarios que gente pensaba que el arsénico combinado, no sé si se atrevían a decir justamente con el glifosato, pero exponerse a arsénico y todo lo otro le podía ocasionar mayores problemas. Y bueno, hicimos el trabajo y lo demostramos. Hay un efecto sinérgico realmente muy, muy, muy relevante cuando uno hace la mezcla entre el arsénico y el glifosato. Las tres cosas
más importantes que descubrimos es que había sinergia en la genotoxicidad. Este es el test de Cometa, este es ADN fragmentado, este sería un control. Lo que uno hace es contar la cantidad de células que tiene el ADN fragmentado comparándolas con las células control. Se hicieron biomarcadores que fueron claves para este descubrimiento. Se hizo la genotoxicidad, se hizo un índice de mitótico, o sea, un índice de proliferación celular. O sea, se contó la cantidad, el índice de proliferación celular se recuenta la cantidad de células que están en mitosis. O sea, cuanto mayor es la cantidad de células que están en mitosis, quiere decir que el índice de mitótico es más alto. Y eso da un índice de proliferación celular. Y acá se alcanza a ver que esto sería el índice mitótico. Esto sería el control, esto es glifosato, una dosis subletal, y esto es arsénico. En forma separada no producen ningún efecto. Pero mezcladas en la misma dosis al 50%, el efecto es 100 veces mayor. Lo mismo, acá se alcanza a ver, que el daño en el ADN. Entonces, ahí de alguna manera, bueno, esto salió publicado en el trabajo, que es una especie de resumen sintético de lo que podía estar pasando en los anfibios con esto del glifosato y del arsénico. Bueno, más o menos yo creo que ya podemos ir redondeando, hasta acá llegamos. No hay duda que los anfibios están en riesgo. Después de tantos años de trabajo, creo que estamos bastante convencidos. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Mucho no podemos. Sí, a mí se me ha ocurrido que una de las mejores formas que se puede hacer con esto es comunicarlo a la sociedad. Entonces, desde un principio, ¿se acuerdan cuando empezamos con la notita esta del 2001? Bueno, nosotros cada vez que tenemos algún descubrimiento, hacemos algo que nos parece interesante, tratamos de difundirlo de la mayor manera posible, para que llegue a la gente, que la gente también se entere, porque todos estos trabajos científicos, seamos sinceros, los trabajos científicos los leemos los científicos. Muy pocas veces nuestros organismos ni las propias universidades, ni nuestros organismos de ciencia y técnica, si bien tienen lo que ellos llaman su parte de difusión, esa difusión, yo estoy convencido y no tengo miedo de decirlo, está bastante sesgada. Difunden lo que tienen ganas, hay cosas que no las difunden, difunden generalmente cuestiones productivas, son las que ocupan las primeras planas de las páginas del CONICET y de la Agencia de Ciencia y demás, y cuestiones ambientales suelen ir relegadas a, una especie de desastre ambiental, como pueden ser ahora las quemas u otro tipo de cosas, sino, así que no sé si será un buen consejo de publicar nuestra academia. Es muy importante. Nosotros tenemos varias cátedras que nos dedicamos a eso. Así que bueno, ahí estamos terminando. Gracias, Luciano, por esta invitación.